Recuerden ustedes, all right. Recuerden ustedes que la base del fundamento del ministerio quíntuple, la base bíblica está en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Ahí está la base de la constitución de los ministerios que el Señor establece. No nos olvidemos que el fundamento y el origen de los ministerios es el perfeccionamiento de la voluntad de Dios, que nosotros lo conocemos, el Dios completo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, para esta dispensación. Esta dispensación es la dispensación del gobierno del Hijo. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que el objetivo de crear los cielos y la tierra era establecer el gobierno del Hijo, de la persona del Hijo, para que más adelante la esposa del Hijo pueda ayudarle a dar más hijos hacia la eternidad? Es decir, esta dispensación cumple con un rol específico dentro del cual el Hijo de Dios Padre viene a ser el Rey, ¿cierto? Y ese se lo conoce como el reino de los cielos. Desgraciadamente, cuando el hombre peca, todo lo que era el plan original para establecer el reino de los cielos se va deteriorando y se desnaturaliza. Entonces Jesucristo tiene que manifestarse primero con relación al pecado, y por eso viene nuestro Señor en relación al pecado, es decir, como cordero, como sufriente, en relación con el pecado. La próxima vez que Él vuelva, Él va a venir como tenía que haber venido si es que Adán no pecaba, es decir, como rey, para establecer su voluntad y su gobierno aquí en la tierra. Pero como eso no se pudo dar, entonces la historia de la humanidad está dividida desde que viene el Hijo, es decir, el Rey, a restituirlo todo, antes y después. Cuando el Hijo viene a restaurar todo lo que se había perdido y el reino había sufrido violencia, entonces deja constituyendo una forma diferente de establecer ese reino, de tal forma que los 5 ministerios vienen a ser la manera ejecutiva de establecer el reino de Dios a través de regalos que el Señor va a darle al pueblo de Dios para que ellos puedan cumplir efectivamente su encomienda. Entonces, cada uno de estos diseños, porque son diseños, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, tienen objetivos que cumplir dentro del establecimiento de este reino. Y habíamos visto con ustedes, por ejemplo, lo que es el oficio del apóstol, el oficio también del profeta. El apóstol es enviado, ¿verdad? El apóstol tiene un origen, es el que echa fundamento, es el que envía, etcétera. El profeta ya habíamos visto que es el que da la dirección, y por eso se identifica a la mano como el mejor ejemplo para identificar lo que es el ministerio quíntuple, de donde tenemos en este orden, tal cual habla Efesios capítulo 4, del 7 al 11, dice, y él mismo constituyó. Esta palabra es importante, constituir. No es crear, no es edificar, no es formar, es constituir. Es muy importante la palabra constituir. Y en este orden va: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden. Les había dicho también que el apóstol es el que llega a todos los ministerios, tiene contacto con todos, es funcional. El profeta tiene mucha relación con el apóstol, y esa es una yunta profética, ahí se establece. De hecho, estos 2 dedos son los que le dan la fuerza a la mano, tanto para golpear como para empuñar un arma, por ejemplo. Lo que hizo Josué era mutilar los pulgares de los reyes que iba conquistando para que no pudieran empuñar una espada. Y eso es exactamente lo que responde la pregunta que nos hacía nuestra amada profeta al principio. ¿En qué momento se prescindió del Espíritu Santo, que es el que capacita y el que nos va a dar la dirección para poder utilizar eso? Cuando el Espíritu Santo dejó de hablar, y no es que dejó de hablar, sino que hubo un momento en la historia en el que los hombres hicieron cesar esa manifestación. ¿Se acuerdan ustedes de la doctrina del cesacionismo? La doctrina del cesacionismo es la que dice que no se necesitan los oficios del inicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, que como los apóstoles ya cumplieron su función en la primera etapa de la iglesia, se acabaron y cesaron este que es un don. Cesó el don de profecía, según los cesacionistas, ha cesado el don de los apóstoles y ha cesado algunos otros. A partir de 1950, de los años 1950, viene a haber un despertar en el mundo entero. Y ustedes van a encontrar apóstoles que van a empezar a mover lo que es no movimiento, no me gusta llamarle así, pero es así. Es un mover del espíritu que va a dar a luz
lo que conocemos nosotros ahora contemporáneamente como el movimiento apostólico, y no solo apostólico, sino apostólico y profético, en donde entendemos que viene a darse la restauración de todas las cosas, de la cual también habla el Nuevo Testamento. Y dentro de la restauración de todas las cosas, obviamente está también la restauración de los oficios. Esta restauración de los oficios se va a dar de una manera progresiva. Y vamos a ver nosotros, ustedes han escuchado algunos nombres de gente que es notable, por allá por la década de 1960, 1970, empiezan a surgir personas que nacen con una revelación. Dios los empieza a mostrar. Yo le puedo decir que en el linaje apostólico que este ministerio manifiesta, el ministerio Betel y Betel Puerto Rico, manifiesta, tiene claramente establecido un linaje, por ejemplo, con el doctor apóstol Otoniel Ríos Paredes, desde Guatemala. Él maneja un rema muy tremendo y yo no lo conocí en persona, pero la profeta puede dar testimonio. Sin habernos conocido, la base revelacional es muy parecida, porque Dios va a empezar a restaurar el mensaje, es decir, yo no voy a predicar nada nuevo, voy a recordar a las generaciones que vienen lo que es la revelación que siempre debió existir, porque con la revelación nosotros vamos a construir el reino. Es la revelación la que le va a permitir edificar, ¿no es cierto? Es la que le va a permitir exhortar, es la que le va a permitir edificar, exhortar o consolar. Entonces, a partir del año 1960, nosotros vemos la restauración de los dones, Morris Cerrulo, Otoniel Ríos Paredes, y de ellos discípulos de una cantera muy tremenda allá en Guatemala, como es el Ministerio Elim, y también una serie de ministros que se van a empezar a manifestar. Y dentro de esto de aquí, vamos a entender que viene una cosecha. Yo justamente creo que a propósito es que Dios me ha puesto este fondo. Aquí este fondo, vamos a hablar del ministerio evangelístico y no es casual, porque el ministerio evangelístico tiene que ver con una cosecha, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cosecha y una restauración del ministerio evangelístico, también vamos a entender que alguien tuvo que sembrar eso. Recuerden que Pablo, cuando da una explicación, y los discípulos del Señor que eran apóstoles, hablan mucho de lo que es la siembra y la cosecha, la siembra y la cosecha. Entonces el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿el crecimiento de qué? ¿Y qué es lo que vamos a obtener finalmente? El crecimiento de lo que vamos a decir en este momento. Nosotros somos considerados como una mies. Nosotros somos la mies del Señor. Y en cada momento y en cada generación hay un momento de siembra y un momento de cosecha. Es decir, nosotros a veces pensamos que va a haber un gran avivamiento en un momento histórico, cual no se ha dado antes. Pero el gran avivamiento, hay que entender esto de aquí, esta es la responsabilidad del evangelista, entenderla, comprenderla. El gran avivamiento se va a dar en su generación, igual que se dio en la generación pasada. Porque cada generación, ojo, dentro del concepto de administración del reino, merece un avivamiento. Amadas y amados, lo que les quiero decir es que nosotros somos agentes del avivamiento de nuestra generación. Y tenemos que ser consecuentes con el avivamiento de nuestra generación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver cosas portentosas siempre y cuando lo creamos. Es decir, si nosotros provocamos este avivamiento, que a su vez tiene la base y apoyo del Espíritu Santo, que es el que a su vez permite que los ministros operen bajo este poder de algo que no es humano, porque déjeme decir que yo conozco mucha gente que tiene curiosidad, pero poca gente opera bajo el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo va a hacer que la palabra de esa persona sea, primero, impactante, luego que vaya sazonada con gracia, tercero, que vaya con doctrina. Y en fin, una serie de cosas que hace el Espíritu Santo al capacitar a través de los 5 ministerios a los santos para la obra del ministerio y perfeccionarlos, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo a través de los 5 ministerios, que fueron dados por el Hijo, pero que operan a través del Espíritu. En ese sentido, lo que hay que hacer primero es entender lo que es el Espíritu y la conexión con cada uno de los ministerios. Esto ya habíamos visto. Recuerden ustedes que el Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Entonces, si es que entendemos que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de la profecía, vamos a entender que el Espíritu Santo hace una obra de engendrar a través del testimonio de Jesucristo estos 5 ministerios. De tal forma que quien diga que no hay profetas, simplemente está negando, o mover profético, simplemente está negando el testimonio de Jesucristo, es decir, la evidencia de Jesucristo. Y de ahí todos los demás dones. Dentro de esta restauración que tiene lugar en 1960 y 1970, 1980, en los 90 se dio con mucha más fuerza y ahora en el 2000, para nadie es raro que existen muchos profetas, muchas personas que están manifestando este tipo de cosas. Si tienen alguna duda, por favor, levante la mano porque después se olvidan.
Sobre la viada vamos a ir respondiendo, por favor. Entonces, ¿qué hace el evangelista? ¿Qué es el evangelio? A ver, alguien que me diga qué viene a representar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Las buenas nuevas. ¿Son buenas nuevas de qué? ¿Cuál es la buena nueva? A ver, alguien que me explique cuál es la buena nueva. Porque a partir de ahí vamos a desarrollar. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y por qué eso es buena noticia? Porque estábamos perdidos en nuestro espíritu. Sí, pero ¿por qué es buena noticia que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe? ¿Por qué? A ver. Porque se vivía esclavos de la ley Ajá. ¿Y entonces? y la da liberación. Es correcto, pero ¿cuál es la buena Es nueva? gratis. Es gratis. La relación con Dios, Les la voy a dar. restauración con Dios. Bajo la ley no había, nadie podía ser justo. Nadie podía ni puede. Nadie podría salvarse según su naturaleza. Quienes están ahí a través de la pantalla y los que estamos acá, tenemos que entender que nadie, ninguna sola persona, nadie, por muy buena obra que haga, califica para la salvación. No puede. Y eso lo evidenció la ley, porque la palabra de Dios dice que la ley es un ayo para mostrarnos a Cristo. Entonces la ley le mostraba al hombre lo imperfecto que éste era. Y decía la ley, y el Señor Jesucristo lo ratifica, y dice que si una persona transgrede un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Es decir, una persona que mintió es culpable de todos los pecados de la ley. Qué cosa tan tremenda. Y además, como la ley es pura, no es que era mala, la ley es pura, la ley es santa, la ley es buena, y la ley está dispensada para eso, lo que hace es, en realidad, en la psiquis del hombre, mostrarle su debilidad, su limitación y su pequeñez. Entonces, la persona que estudia sinceramente la palabra va a encontrarse con dos cosas. La primera, si usted lee íntegramente la palabra, va a encontrar que usted no se puede salvar y que haga lo que usted haga, aunque usted se abstenga de pecar un mes, 2 meses, 10 meses, 10 años, que se puede, pero al fin y al cabo se va a volver a pecar. El asunto es que en un momento determinado usted va a encontrarse con la limitación de no poder alcanzar la salvación por ningún mérito que usted pueda hacer. Ninguna obra que haga el hombre le va a permitir alcanzar la salvación. Por lo tanto, todos los hombres y mujeres que lean sinceramente la palabra se darán cuenta que están condenados. Y eso es lo primero, porque el Espíritu Santo convence de pecado. Y como están condenados, necesitan algo que es la salvación. Segunda cosa de la que se dan cuenta, que no pueden obtener la salvación. Porque hay una cosa que a uno le convence, pues. No es una idea, perdón, no es una cosa, es una persona, no es una idea. Es alguien que le convence que uno necesita salvación. Y si les pregunto en este día, ¿quién no ha pecado? Probablemente hoy no ha pecado nadie. Yo creo que no pequé hoy mucho. No, bueno, la verdad es que todos pecamos y va a llegar un momento en el cual nos vamos a dar cuenta de que nuestra salvación no es nuestra. Y este es un asunto que hay que entender muy claramente. Si es que alguien piensa que con sus actos puede lograr su salvación, esa misma persona va a entender que por sus actos puede perder su salvación. Entonces, la buena nueva que la viene a dar Cristo es que ningún hombre logra salvación por sus obras, sino que va a lograr su salvación por gracia, como dijo Abigail, ¿es verdad? Como dijo, saludos hasta Argentina, Abigail. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Fe. Y la fe en Jesucristo, nuestro Señor. En ese sentido, la buena nueva hay que entenderla bien. Si es que un evangelista no entiende la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe, en vez de predicar lo que es lo correcto, va a empezar a predicar lo incorrecto. Es decir, no va a transmitir la noticia que al hombre le alegra. Oiga, usted no puede encontrar salvación de ninguna manera, pero si cree en Cristo, usted ya es salvo.
Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que no andan conforme a las obras, sino que andan conforme al Espíritu, ¿verdad? No andan conforme a la carne, dice el libro de Romanos. Entonces, en ese sentido, déjenle nomás que se cierra solito. Ya. Perdonen, están inquietísimos aquí toditos mis pupilos y se me complica concentrarme porque tengo que atender acá y acá. Y como yo tengo visión periférica, me perdonan, amados. Sí, lo que pasa es que les voy a decir una cosa. A pesar de que estoy haciendo, présteme. A pesar de que estoy absteniéndome con todas las fuerzas de mi corazón, pero ustedes ya saben, me están tentando. Ya me puse una tentación al lado. Me estoy absteniendo del chocolate, pero guárdame, Padre, que las naciones clamen por la salvación del apóstol en cuanto al chocolate. Entonces, preguntas hasta aquí, mis amadas. ¿Alguna pregunta? Yo les sazono un poquito para que se rían y no se duerman. Y ya le estoy viendo con cara de dormir. Entonces, tenemos el convencimiento que el Espíritu hace tanto de pecado como de juicio, pero también de justicia. Y la justicia de Dios es no darle al hombre lo que se merece, sino darle al hombre lo que no se merece. El hombre se merecía muerte, no le dio muerte, le dio vida. Y eso se llama misericordia, ¿verdad? Y tenía que ser, por favor, ya no hagan muy, en serio. Perdónenme un minutito, voy a poner aquí en disciplina a unos cuantos. No, es verdad. ¿En dónde me quedé? A ver, háganme acuerdo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si es que el Espíritu Santo me convence a mí de pecado y de juicio, y también me convence de justicia, entonces establece un equilibrio, porque no me condenó, sino que me convenció de que necesitaba un Salvador y que ese Salvador me salvó. Primero, lo que el evangelista tiene que entender, esta es la visión y la misión del evangelista. El evangelista tiene que ir con una doctrina muy pura, muy sencilla, muy práctica y muy firme. Pura, sencilla, práctica y firme. Pura, sencilla, práctica y firme. Esa es la doctrina del evangelista. ¿Eres salvo? Sí. Tiene que dar seguridad de salvación. ¿Por qué eres salvo? Por gracia, por medio de la fe. Yo creo completamente que el que me liberó a mí tiene el mérito suficiente para poder hacer lo que yo no podía hacer. Él murió, Él resucitó, Él no pecó, su sangre pagó mis pecados, me hizo rey, me hizo sacerdote, y ahora tengo que ir a contar esta buena nueva a todas las personas que necesitan escuchar esta buena nueva. Ahora, ¿a quién le toca esta buena nueva? Le toca la buena nueva a los que son depositarios de la buena nueva y que vinieron con un plan de antemano. Es decir, tenemos que entender también la predestinación. Esto tiene que conocer el evangelista, pero tiene que omitir el evangelista en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente tiene la posibilidad de hacer recordar a las personas su destino y su eternidad, sino que además tiene la capacidad de salvar lo que estaba perdido. Esa es la verdadera potencia del evangelio. Cuando una persona que tenía predestinación abre sus ojos y reconoce la buena nueva y dice, wow, eso es para mí, yo vine con eso, y el Señor le convence, amén, gloria a Dios. Pero cuando una persona que no vino con eso y recibe el toque de la salvación, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, es decir, uno que ya vino con otra naturaleza, se arrepiente, hay una gran fiesta en el cielo, porque del cielo cayó. En el cielo están conscientes de lo que está representando esta buena nueva. Probablemente usted es parte de los que vinieron predestinados, o probablemente no. Eso de ahí lo sabe el Señor. Pero en un momento determinado, la buena nueva afecta de tal forma, de tan firme manera, que las personas van a poder reconocer esto. Y aquí el evangelista, por lo tanto, va a tener, repito, va a tener que tener firmeza, va a tener que tener practicidad, va a tener que tener seguridad en base a un mensaje que a él mismo le ha convencido el Espíritu Santo, con la capacidad para poder arrebatar almas, porque es un ejercicio espiritual. El evangelista lo que va a hacer con ese mensaje es arrebatar almas de personas que están cautivas. Y entonces Dios le va a dotar al evangelista de ciertas características que son las señales del evangelista. ¿Qué es lo que hace un evangelista? No sé si ustedes, bueno, aquí está nuestra profeta boricua.
¿no es cierto? Había un evangelista súper notable. ¿Se acuerdan ustedes de Gille Ávila? Ese hombre llenaba estadios. Ese hombre tenía un don maravilloso, que era el don de ciencia. Catherine Kuhlman también es considerada evangelista. Kathleen Y Kuhlman. usaba- ¿Y cuál es el don operativo de ellos? ¿Se acuerdan qué hacía Kathleen Kuhlman? ¿Cuál era ella tenía el ministerio de la sanidad? Y lo mismo Anacondia. Gille Ávila, Anacondia acá en la Argentina. Carlos Anacondia. Anacondia. Y Ujú. Yeye Ávila también de sanidad. También. Normalmente esa gente operan en Sanidad. Ujú. ¿Y por qué operan en sanidades? Aquí les voy a decir lo que dice la palabra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías dice que el primogénito de la muerte es la enfermedad. O sea que una persona que se ha enfermado está empezando a morirse. Eso es la enfermedad. Entonces, para Dios nada es imposible. Y entonces viene la persona con el don de evangelismo y le habla de la buena nueva. Pero a una persona que se está muriendo le va a demostrar además el poder de Dios. En muchos de los casos la gente se sana. Lo que hacía Gille Ávila aquí fue tremendo. Me acuerdo que la última vez que él vino acá a Ecuador, estuvo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Esa cosa fue impresionante porque la gente se paraba de sillas de ruedas. Ahora, hay gente que está postrada y esa gente que se levanta de las sillas de ruedas y se levantan cuando un evangelista viene, es porque esa enfermedad tenía una base demoníaca. Acuérdense de esto. Las sanidades que operan a través del ministerio del don o del don del evangelista, que son las sanidades, está haciendo una confrontación directa con el reino de las tinieblas y está desplazando del cuerpo de las personas y enviando de ese cuerpo a otras regiones. ¿Para qué? Para que el reino se pueda expandir. Es muy difícil compartirle a una persona que está enferma y deprimida la buena nueva del reino. Pero cuando viene la sanidad, por eso es que se utiliza eso como auxilio, aunque el objetivo final no es sanar a los hombres, sino que es una añadidura del mensaje. Lo que el Señor hace es utilizar el medio para que la persona con un espíritu alegre, es que imagínense, el que se levanta de una silla de ruedas de pronto dice, el mismo que te sanó, te quiere salvar. O sea, te salvó, te sanó para que te salves. Porque no necesariamente una persona que ha recibido sanidad divina es necesariamente salva. Y ustedes ya saben que existen dos fases. La primera, que es la salvación, y la segunda, que es el reino. Y Dios nos ha mandado a predicar el evangelio del reino. El evangelista predica el reino. Y tiene señales de reino. Y va con potencia. Entonces, cuando el evangelista, esta es la conexión del evangelista. El evangelista tiene una clara noción de que su ministerio está seguido de ángeles, está precedido de ángeles y está rodeado de ángeles. Normalmente un evangelista tiene un coro angelical a su disposición. Cuando estoy hablando de un coro, estoy hablando de 100 ángeles. 100 ángeles que están alrededor de un evangelista. Entonces, cuando él da una palabra de sanidad, de esos 100 ángeles que le dieron, opera por orden del Espíritu. Es una cuestión espiritual. Cuando usted habla, cuando usted ora por una persona que está enferma, el que ejecuta es un espíritu. Es el Espíritu Santo el que les da la orden a los ángeles, pero los ángeles operan y hacen. Más o menos como que yo le digo a alguien, vaya y póngale una pomada, y esa persona va y le pone. Lo que pasa es que como es en el área espiritual, eso sucede así, no pasa nada. El ejemplo más notorio de un ministro evangelista en la palabra lo encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, ustedes se van a dar cuenta de la operación milagrosa que hace el Espíritu. Capítulo 8, versículo 5. Vamos a hablar de Felipe como un evangelista destacado. Y quiero decirles que el apóstol Pablo también era evangelista. Y quiero decirles que mi primera manifestación, digamos, en el ministerio apostólico fue evangelística, ¿no? Porque se predica acerca de la gracia. La gracia es lo que le va a dar a las personas la capacidad de poder entrar en ese reino del que les estoy hablando. Y dice que en el capítulo, la palabra dice, Hechos capítulo 8, versículo 5. Pero hoy estoy generoso, les voy a hacer una rebaja. Capítulo 8, versículo 1. Para entender el contexto. Dice así. Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo en la primera iglesia, estaba muriendo a los pies de Saulo de Tarso, que luego sería
Pablo. Y dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Ojo. Bueno, algún rato hablaremos de la persecución como medio para la expansión y para que se dispersen, porque Dios les dijo que una vez que reciban el Espíritu, tenían que ir a cumplir su cometido. Y como no lo hicieron, vino la persecución. Entonces, quiero decirle también aquí entre paréntesis, si usted tiene un llamado y no lo hace a tiempo, la persecución puede venir y uno dice, ¿pero qué será que Dios está permitiendo esto? Porque usted no salió, porque usted no hizo. Hay ciertas cosas que Dios utiliza para cumplir su propósito. Bueno, aquí estaba una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Se acuerdan que la orden era, y me seréis testigos desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Entonces, claro, lo que sucedió, hablando de lo que ustedes estaban diciendo del Espíritu Santo, era que fue tan lindo. Yo me imagino que 140 personas recibiendo el don del Espíritu ha de haber sido, pero maravilloso, ¿no es cierto? Y no se querían ir. Si aquí los hermanos, yo les digo, vamos a dormir en la iglesia, vinieron. Y gloria a Dios, porque es gente que está siendo guiada por el Espíritu y que tiene hambre del Espíritu. Pero yo me imagino, ellos pasaron, ¿se acuerdan ustedes cuánto tiempo pasaron ellos? Ellos estaban mucho tiempo juntos y empezaron a ver cosas maravillosas. Claro que no querían separarse. Entonces tuvo que venir la persecución. Cuando empieza a repartirse esto, todos los discípulos del Señor Jesucristo fueron esparcidos, menos los apóstoles, porque los apóstoles tienen una asignación especial diferente que ya les hablé la vez pasada. Y dice que hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, gloria a Dios, pero los que fueron esparcidos iban anunciando por todas partes el evangelio. Eso es lo que hace un evangelista. Es decir, que esa diáspora lo que va a hacer, o lo que va a producir es que el evangelio se dicte, se esparza. Eso es lo que sucedió. Entonces, anunciaban el evangelio. Entonces Felipe, que estaba anunciando el evangelio, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí es interesante, no dice a Jesús, dice a Cristo, es decir, al Mesías, al Rey, al que unge al que libera, al Mesías. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí están definiéndose a un evangelista. Primero, el mensaje que él tiene genera unidad, genera unanimidad. Aquí está el evangelista, la gente unánime. Segunda característica del evangelista, la unanimidad produce potencia y por lo tanto produce cantidad. Y por eso usted va a ver que una persona que tiene el don de evangelista congrega mucha gente. Carlos Anacondi allá, ¿qué hacía? Estadios, coliseos, lo mismo que Gigi Ávila. Y hay algunos ministros que se manejan así. Así que hay que entender muy claramente que generan unanimidad, poder y multiplicación de gente. Considerando además que Dios ha previsto el ministerio evangelístico como el que va a cosechar, ¿no? El que hace la cosecha. Entonces la mies es mucha. Segundo, provoca atención en la gente. Cuando usted tiene una persona que está ungida o que está constituida para ser evangelista, va a provocar que la gente escuche atentamente las cosas que Dios le ha puesto en él. Y le va a dar gracia para hablar, y va a sazonar, y va a hacer ciertas cosas, y no necesariamente va a ser un mensaje frío, sino que tiene que ser un mensaje sazonado, ¿verdad? Oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces quiere decir que a este Felipe, que era un evangelista, se le dieron señales. ¿Para qué es una señal? La señal es para advertir. Entonces el reino siempre va a tener señales. Y si estamos hablando de señales en este tiempo, en el nombre de Jesús, yo declaro que hay algunas personas de las que están aquí que van a empezar a recibir señales de evangelista. ¿Cuáles son esas señales de evangelista? Usted va a sanar personas. Usted va a resucitar muertos. Usted va a congregar mucha gente.
usted va a hacer cosas maravillosas, va a tener la capacidad de unificar en el nombre de Jesús. Ese es un don que se recibe, ¿ya? Si estamos impartiéndolo, es para que la gente pueda recibirlo y ejecutarlo. Ahora, ¿pueden operar varios dones en una persona? Claro que sí. Repito, Pablo era apóstol, pero también era evangelista. Y es más, para mí es el mayor de los evangelistas del Nuevo Testamento. Pedro también. Pedro funciona en su fase de evangelista cuando congrega 3,000, luego a 5,000 y así sucesivamente. Así que esa es una característica. Y dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, aquí viene la capacidad de hacer ciertas cosas. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, normalmente donde entra el evangelista, y les voy a contar lo que me pasaba. Lo que yo me fui recientemente, estaba viendo la serranía ecuatoriana. Y en la campaña política nosotros entramos en una casa que parecía una casa embrujada en Tungurahua, donde nos tomamos unas fotos y estábamos ahí. Parecía una casa embrujada porque estaba abandonada. Y cuando entramos ahí, alguien del grupo, del equipo, me dijo, oiga, pero no entre ahí porque hay casas que están saladas. O sea, hay lugares que están endemoniados. Y usted no tiene que entrar para no contaminarse. El evangelista lo que va a hacer es desplazar demonios. ¿Me entiende? ¿Se acuerda que tenía un coro de ángeles? Entonces el evangelista tiene que estar cierto de su asignación, de su potencia, de su escolta, de su unción, de su salvación, por supuesto, y de su asignación en el reino. Entonces, cuando yo voy entrando, me acuerdo que yo me tomé una foto muy bonita, es más, ahí está una de las fotos ícono, yo estoy así con una bandera, es más, parezco Thor, pero ecuatoriano, aleluya, así, y no con el martillo, sino con una bandera, sí, sí. Y justo en esa casa, ¿no es cierto? Y yo sentí lo siguiente, cuando usted va entrando en un lugar, solamente por entrar, las tinieblas ya empiezan a retroceder. El evangelista tiene la capacidad de ser un hombre seguro. Les voy a decir algo que el evangelista debe evitar. Mejor todos deberían evitar, pero un evangelista ya reconocido debería evitar todas las cosas que de una u otra forma le provoquen temor. ¿Me explico? No podría, esta persona tiene que apartarse de malas noticias, apartarse de cosas que le van a impactar el alma, porque el evangelista es el que tiene que hablar con una asertividad tremenda. Ese hombre tiene que hablar con seguridad, esa mujer tiene que hablar con seguridad. No puede ser una persona que, no sé, recuerden que Gigi Ávila, por ejemplo, hablaba y decía, yo era de tal profesión, me empezaron a salir unas reumas en las manos, ¿se acuerdan ustedes? Y Dios le sanó, y con esa asertividad que Dios le sanó, él tenía la seguridad de que esa sanidad era una evidencia de su salvación y que por lo tanto él podía estar entrando en donde entraba. Entonces hay mucha gente que piensa así, dice, yo no voy a meter en ese lugar porque ahí hay muchos demonios y uno tiene que tener cuidado. A ver, el evangelista es como una fuerza abrumadora, arrolladora del reino para desplazar demonios solo con la presencia. Va entrando y las tinieblas van retrocediendo. Por eso es que retrocede el que tiene el don, hace que una gran cantidad de tinieblas se vaya y que el mensaje que el evangelista tiene sea escuchado. Entonces mucha gente dice, ¿y por qué yo no podría hacer lo que hacía Anacondia, lo que hacía Ávila, lo que hacían estas personas? Que no tienen el don. Entonces hay que reconocer a quien Dios constituye, y al que lo constituye hay que promocionarlo. Ahora, claro, decía alguien que estamos en la época de la apostolitis, ¿no? ¿Se han oído? Ahora, la apostolitis, todos quieren ser apóstoles. Usted no busca el apostolado, a usted le llega el apóstol. A usted le notifican que usted fue constituido. Pero también usted tiene que entender que el apóstol puede ser evangelista, o el evangelista puede no ser apóstol. Podría ser, ¿verdad? Pero el evangelista es una fuerza tremenda, porque además, junto con toda esta asignación, recibe cosas que la mayoría de los otros ministerios no reciben. Por ejemplo, ¿cuál es? ¿Qué tal que a mí me diga el Señor, si soy yo evangelista, y me dice, tú te tienes que ir al África, porque tienes el don, crees en el don, ejecutas en el don, operas en el don, tu manto es poderoso, y a diferencia de otros, ojo que uno tiene que manejar el manto siempre con fe, siempre. El manto se maneja con fe. Si es que un evangelista no tiene fe, porque es temeroso, porque vio en una película, porque estuvo viendo en el internet, porque vio en los reels del Instagram y todas esas tonterías que a la gente le hacen perder seguridad, entonces obviamente la fe de esa persona no le va a permitir. Pero hay gente que creyó en el don que tiene,
tiene la asertividad, tiene la firmeza de lo que está haciendo y se va. Entonces, eso es lo que determina la diferencia entre un evangelista y otro. Su fe, acuérdese de esto. Suponiendo que yo soy esa persona que tiene fe y me dice, te vas a tener que ir a Australia porque ahí hay una necesidad y nadie tiene la fe que tú has tenido. ¿Me explico? Por eso las naciones le llaman, por la fe que tiene, por la fe con la cual maneja el manto. Hay gente que conoce del Señor, tiene el don, pero su manto no se mueve en el nivel de fe que Dios esperaba. ¿Y por qué no se mueve en el nivel de fe que Dios esperaba? Porque no escucha palabra, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Así que la palabra de Dios es la que nos va a capacitar para poder hacer esto. Pero bueno, si a mí me dicen que yo debo ir al África, obviamente Dios es tan tremendamente buen administrador que la logística del reino nunca falla. Si Dios le manda a África, le manda con el pasaje pagado, ¿verdad? Y si tiene que irse a Australia, primero al África y luego a Australia, no le va a hablar de conexiones. Entonces le dice, ¿sabes qué? Como tú manejas el manto de fe muy tremendo, te voy a dar un avión. ¿Qué te parece? ¿Cuántos reciben eso? A ver, el que pueda recibir eso en el nombre de Jesús. Claro, porque el nivel de fe determina la efectividad de tu manto. No, yo no puedo ir porque estoy limitado de esto. Pero tú crees, hermano, que eres evangelista. Sí, pero no sé qué. Entonces Dios, yo estoy buscando uno que crea. Y ahí ustedes están viendo, ¿cierto? Entonces, Benny Hinn, avión. Jimmy Swaggart, avión. Morris Cerulo. Morris Cerulo, avión. Y claro, la gente les critica, pero no se están dando cuenta que él está fluyendo en su manto con fe. Ser evangelista y fluir con fe, eso es tremendo. Porque le van a dar el auto, Dios va a hacer la transferencia para que a esa persona le suceda. Porque tiene una encomienda muy grande. No se olvide que las finanzas de un evangelista exceden a la mayoría de los ministerios. Un evangelista que está manejando el manto y que está manejando en fe va a tener mucha más capacidad de movilización que cualquier otra persona. La fe, hermanos, la fe en el manto del evangelista va a hacer muchísimas cosas. Entonces, vean, aquí vamos a ver un prodigio. Es que Dios, si te tiene que mover, decía mi apóstol, como transponder. ¿Se acuerdan ustedes la película? Él decía así, y me acuerdo que una vez él predicó eso en Lima, yo estaba ahí, y entonces él hacía unas locuras que yo también suelo hacer, pero no porque le copié, sino porque yo también soy loco. Entonces él en cada vez que hacía así, el baterista hacía y ¡pum! Y todos, ¿ok? Y es que Felipe es traspuesto de un lugar a otro. Le estoy diciendo que la logística del reino para un evangelística es tremenda, porque si va a operar en milagros y sobrenaturalidades, también tiene que tener cosas portentosas que otros gobiernos, perdón, que otros ministerios no alcanzan. Ahora imagínese un presidente evangelista, aleluya. ¿No es cierto? Aleluya. Gloria Con a Dios. avión y toda la cosa. Avión, pero que no sea del Estado, sino propio. ¿No es cierto? Propio, ¿no? Claro. Porque si le da el Estado le da y el Estado le quita. Pero cuando Dios te da un don, recibe eso, hermano, hermana. Cuando Dios te da un don, no te quita. Aleluya. Porque la Biblia dice que los dones son irrevocables. Y ahí está. Ejemplo, Jimmy Swaggart. El hombre cayó y todo lo demás y ahora está levantado y sigue haciendo una iglesia de no sé cuánto. Porque el don, el manto y la fe hacen esto, y es buena nueva. Imagínense una persona que está hablando de buenas nuevas, le sorprenden en un pecado, obviamente. Él predicó de buena nueva. La buena nueva es que alguien se acercó donde Jimmy Swaggart y le dijo, ¿sabes qué? Has caído, pero la buena nueva es que estás perdonado. Y te están esperando las naciones, así que recibe ese avión, recibe ese yate, recibe ese buque, recibe esa casa, recibe lo que sea. Según el nivel de fe que tú manejas. Cash Luna, sí, Cash Luna. Cash Luna también. Están moviéndose en eso. Así que declaro en el nombre de Jesús que viene una promoción, que viene un incremento, que viene una capacitación, que viene una transferencia, según el manto en el ministerio y por la fe. Así que ahí ya no viene el merecimiento, sino el don. Sigamos escribiendo a Felipe, pero me parece ahí que alguien levantó la mano. No sé si es, ¿quién fue? Saraí. Fue por error, ministro. Puede continuar, no sé. Bueno, era para recibir la mano, aleluya. Muy bien. Entonces le viene el avión, porque fue la única que levantó la mano virtual. Aleluya. No, todos la levantaron, pero usted la levantó así y con el clic. Entonces, ojo, las señales van a estar además, el depósito de la persona va a estar guardado, ¿no?
Entonces entendemos que el ministerio evangelístico es un ministerio de avanzada, es un ministerio de confrontación, es un ministerio de empoderamiento, es un ministerio muy vistoso, muy vistoso. Hay otro, bueno, en Estados Unidos hay mucho, pero normalmente lo que hacen ellos es alquilar estadios, luego se compran los estadios para hacer iglesias. Eso es tremendo. Así que ¿cuántos están listos para ese nivel? Gloria a Dios. Y ahí dicen, pero yo no, pastor, porque verá, es que yo no tengo la santidad que tienen otros. La santidad es importante para entrar en el reino. La fe es importante para ejercer el ministerio. Palabra se va a hacer vida y la palabra le va a empezar a limpiar. Así que para poder ejercer efectivamente un ministerio, lo que usted tiene que tener es fe. Y dejar a Dios, como decía el doctor Charles Stanley, esté en la presencia del Señor. A propósito, obedezca a Dios, créale a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Tan, 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 tan. Y ahí aparecía el mensaje de Charles Stanley, ¿sí se acuerda? Así que es un ministerio muy poderoso el del evangelista. Versículo 7 del capítulo 8 del libro de los Hechos dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, muchos, no todos, ojo, de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí está lo que hace un evangelista. Muchos paralíticos y cojos, o sea, hablamos de una confrontación. Yo sí pienso que la parálisis tiene que ver mucho, la parálisis, las personas que están en silla de ruedas, tienen mucho que ver con intervención de demonios. Primero porque es una agresión. Entonces, por ejemplo, un trauma a una parte de la columna que compromete los nervios, no se olvide que el nervio es una conexión entre espíritu y cuerpo. El nervio es uno de los ejercicios más grandes de lo que es el espíritu en la parte somática, psicosomática del hombre. Entonces, cuando el enemigo golpea eso, golpea en donde le puede lesionar. Como él vino a hurtar, matar y destruir, y el Señor Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, y a deshacer las obras del demonio, entonces el ministerio evangelístico, o el evangelista, es una persona que entiende que es un deslazador. O sea, uno que desbarata las obras que el diablo hizo. Imagínense, el diablo hizo un nudo de tres y le puso así. El Señor Jesucristo le manda a uno que tiene la capacidad en los dedos para sacar los 3 nudos. Wow, Eso es lo que hace. Eso que usted está hablando, yo recuerdo una vez que Catherine Kuhlman habló precisamente, ella explicaba que ella no había sido una mujer estudiada, que ella le hubiese gustado como otros ministros en ese momento eran, o se proyectaban, o realmente que eran personas que, bueno, con mucha elocuencia, pero que ella lo que tenía era lo que el Espíritu Santo pues realmente le enseñaba. Una de las cosas más sorprendentes que ella hacía, entre las tantas que hacía, era el cómo ella podía permanecer tantas horas, incluso sin dormir, en esas cruzadas y no colapsar. Pero en un momento dado también ella habla acerca de la mente y cómo, y les empieza a ellos a enseñar cómo es que, dónde realmente está la batalla, cómo opera la mente y cómo realmente eso afecta en todo lo que es el sistema nervioso y también cómo eso también trae ese tipo de enfermedades. Ella tenía todo, o sea, son viejísimos de muchos años, esos escritos de ella, pero ya desde ese tiempo ella anda explicando y enseñando acerca de todo eso y cómo les digo, cómo esas cosas básicamente eran provocadas por espíritus inmundos. Y decía ella que esos son los que te hacen la mano temblar, esos son los que te hacen ponerte nervioso, y realmente todas esas cosas son las que detienen y van trabajando en el sistema nervioso hasta que las personas quedan básicamente encamadas. Y ella dice que todas esas cosas realmente donde comienzan o se inician es en la mente. Y entonces, desde un portal de temor, o sea, desde un portal de temor. Y mientras lo escucho a usted, voy conectando una cosa con la otra. O sea, usted está diciendo, una de las cosas que un evangelista no puede tener es temor, miedo. Porque de verdad yo he visto que en esas, ahora es un paréntesis, las que estuvieron conmigo en República Dominicana, en un momento dado, apóstol, que usted y yo no hemos podido hablar.
estábamos ahí en la administración, yo estaba apoyando a la doctora con otro grupo de ministros en la administración. Y voy así caminando por el mismo pasillo de aquel auditorio que hay muchas personas, ¿cierto? O sea, ahí estaba y todas las que estaban. Y de repente viene esta única mujer, grande, Anabel, ¿tú estabas conmigo, Anabel? Tú viste eso, grande, pero bien grande, así con así, abiertas las manos así. Y me hacía así con el pecho, mira el apóstol. Así como que me retaba así y me decía cosas como un orangután. Pero de verdad, allí la fe, ahí fue donde yo entendí que de verdad yo tenía fe. Inmediatamente yo no tocaba, yo extendí mi mano así y le hablaba y le ordenaba. Y ella, inmediatamente que ella venía a lanzárseme, ella empezó a caminar para atrás. Yo dije, espérate, ahora es que esto se pone bueno. Y con la mano estirada hacia adelante y ella caminando hacia detrás. Para nada tuve miedo en ese momento. Gloria a Dios por eso. Además que ella no sabía que se estaba enfrentando a una profeta de mecha corta, aleluya. No. Entonces, claro, eso es lo que hacemos. Yo les decía que recientemente andaba por ahí por la serranía y veía casas que estaban abandonadas. Entonces un evangelista no va a tener miedo de entrar en ese lugar porque sabe lo que tiene, lo que hace, lo que porta y el poder que le está acompañando. Y ratificando lo que usted dice, si Kathleen Kuhlman hablaba de esto, obviamente yo le estoy repitiendo no lo que ella ha dicho, sino lo que dice el Espíritu en cada generación. O sea, hay una verdad presente y hay una verdad que se va a repetir en cada generación. Ella provocó un avivamiento y alguien en esta sala o ahí, en sus países, va a provocar un avivamiento, si es que cree en eso. Me explico, es un provocar con realidades espirituales que están dentro de la persona. Si una persona no se convence de lo que Dios le dio, puede estar con el don, pero no va a ser efectivo. Por eso es que el ministerio quíntuple perfecciona a los santos. Los perfecciona en la fe. Recuerden que Hebreos capítulo 12, versículos 20, 22 y siguientes dice, no os habéis acercado al monte desierto, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad celestial, a la congregación de los primogénitos, al lugar de los santos, de los justos, hechos perfectos. Usted va a ser perfeccionado en cuanto a la fe. La impecabilidad es una cosa que va a venir con la muerte. Y nosotros vamos a estar luchando con eso hasta el final. El apóstol Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Etcétera, etcétera. Él luchaba, ¿se acuerdan del aguijón en la carne y todas las cosas que él tenía? Y aunque él siendo perfeccionado todo el tiempo y cada vez era más santo, seguía luchando contra sus cosas. Pero el perfeccionamiento no tiene que ver con impecabilidad, tiene que ver con fe íntegra. Fe. Se trata del reino de Dios y para establecer el reino de Dios se necesita la fe del Hijo. La fe del Hijo. Y el Hijo va a darle la certeza a una persona. Entonces yo no sé a quién le está latiendo el corazón fuerte y yo no sé a quién le está hirviendo el corazón con esta palabra, porque al que le está hirviendo el corazón con esta palabra es porque esta palabra es para él o para ella. La persona que está recibiendo con fuego esta palabra es porque para esa persona es esto. Y va a operar todo lo que está operando. Y en un momento determinado va a tener que actuar. Me estremeció lo que usted me dijo, profeta Leida, que se fue ahí en República Dominicana también y no dudo que haya sido una resurrección. Sí, eso es lo que sucedió. Pero hay una buena nueva. La muerte no pudo contra el don. No pudo contra el poder del Espíritu. Y ahora hay aquí personas, Yolanda está, María Angélica no puede estar, no pudo estar porque usted no sabe eso, hay una que quedó varada allá. Porque entró, yo no le he podido contar, usted no hemos podido hablar, porque entró con pasaporte, no le llegó el pasaporte americano, no me dijo nada que no lo había llevado renovado, no me lo comentó, tal vez si me lo hubiera comentado, yo hubiera pensado igual, hubiera pensado como que un poquito también hubiese atado cabos y decirle, no, pero ¿y para regresar? Entonces ella salió de lo más contenta de Puerto Rico, territorio americano, con su pasaporte español. Pero ¿y cómo va a entrar? Claro. Por eso, y allá todavía está con su pasaporte español y esperando que la embajada americana le dé una cita y toda la cosa. Eso que ahora mismo usted acaba de tocar de lo que pasó, ellas estaban en la habitación, Nereida y Anabel, Yolanda que debe estar ahí. Entonces ahora eso tuvo que ver, estaba totalmente ligado a un momento donde estoy trabajando la liberación con una persona. Entonces, ¿qué pasó ahí? Realmente esa persona
murió o era una manifestación, pudiera decir, demoníaca, pero realmente ella quedó dura, tesa, yo la tocaba, yo me paré y yo le pregunté al Señor, ¿qué hago ahora? Pero ella estaba total, literalmente. Anabel, ¿cómo la vistes? Quedó tesa. Estaba muerta, como muerta, estaba dura, los ojos aquí verdes y sus manos parecían como, así como cuando uno sancocha el pollo, que está así clarito. Era una cosa horrible. Yo en el momento, apóstol, en un momento de humanidad que vino a mí, yo pensé, Dios mío, ahora, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo veía la ambulancia que llegaba, veía la gente que subía al edificio, que bajaba, o sea, todo eso en un momentito. Pero y esas 4 mujeres mirándome, como que, profeta, ¿qué hizo? ¿La mató? No, yo no la maté. Como que ellas me miraron, Yolanda, ¿estás por ahí? Yolanda se está riendo. Sí. ¿Qué tú pensaste, Yolanda? Bueno, a mí me mandaron a salir del medio porque tú empezaste a sacar, y entonces me dicen, a ver, salte, porque como estaba la puerta, lo que tú estabas sacando, yo estaba como en el medio, y ella me mandó, es verdad, tú te paraste en el medio, y yo te dije, tienes que moverte de ahí, ¿cierto? Sí, exacto, y yo me moví, tú sabes, pero fue una cosa pues que uno pues se impresiona. Sí. No se acuerden, no se olviden que, bueno, a mí me pasó en Guatemala, ¿se acuerda mi profeta? A mí me pasó, una persona en la prédica se murió. Y entonces usted va, se murió, y estando viva. Se murió. Estaba escuchando la prédica y se muere. Y ahí está la prédica en el Facebook. Yo empiezo a declarar vida, vida, vida en el nombre de Jesús, y la mujer resucita. Yo hice lo mismo, yo dije, bueno, si ella no sé, ya allí iba a hacer otra cosa, yo me le paré encima. Yo dije, bueno, si esta mujer ahora mismo no cobra vida aquí, yo tenía otra dirección, pero lo que me sucede es que yo no tuve miedo. Pero que ya 3 semanas antes me había pasado lo mismo, estoy en una cena y una señora se empieza a poner así, y cae así escocotada en la mesa, pero a esa yo le vi cuando eso iba a salir así, cuando eso empezó a salir del cuerpo, y yo de una vez, usted se puso enseñando cosas allá en la pandemia. Sí, se acuerdan. Ahí hablamos de todo eso. Por eso digo que el evangelista tiene que tener conocimiento, ¿no? No puede ser un indocto. Tiene que saber qué hacer. Es decir, tiene que tener un conocimiento previo para que en ese momento ejerza la fe del texto bíblico. Es decir, habían señales, hay liberaciones, y esto es interesante, porque en el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Es decir, que el evangelista oprime a demonios, molesta al demonio. El evangelista fastidia, y cuando sale dando grandes voces, insultando, quejándose, lo que quiera que sea. Eso es lo que hace el evangelista. Provoca... sí. Para eso. No, tiene el don. El evangelista tiene la capacitación. O sea, comparación a otros. Sí, claro. Es que, bueno, el profeta lo puede hacer, pero el evangelista maneja ángeles, maneja muchos ángeles. Cuando usted sale de su tierra, de su territorio, y se van, por ejemplo, a una cumbre como la que ustedes tuvieron, el poder del ministro que sale como que se multiplica, porque recibe los que tenía, más los que va a recibir como asignación para la nación. Déjeme decir, usted sale, ¿verdad? Aquí, digamos, en Puerto Rico, la profeta digamos que tiene 100 ángeles. Cuando llega a República Dominicana, los ángeles que se manejan en función de reino, siguen ayudándola, pero hay ángeles asignados para ese territorio. Por eso es que uno tiene que ir a buscar a alguien que tenga autoridad en ese territorio para que ore, y sean activados ángeles que acompañen a los que ya vienen. Entonces el poder del ministro que sale a las naciones se potencializa porque hay mayor resguardo, me explico, y también el Espíritu Santo le está dando mayor convicción para que lo pueda hacer. Así que es una confrontación. Dice que habían espíritus inmundos, salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran salados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El objetivo es provocar buena nueva, y la buena nueva le va a dar gran gozo.
Buenas nuevas de grande gozo. ¿Recuerda usted? Había gran gozo en aquella ciudad. Pasemos en el mismo capítulo número 8 y versículo 26, antes de que se me duerma todo el coro. Aquí están todos así, están asintiendo, todos están de acuerdo conmigo. Aquí están así. ¿De verdad? Están diciendo, sí, apóstol, sí. A ver, hermanos, hermanas, es vigilia. Pero ahorita vamos a cantar todos. ¿Usted va a cantar, apóstol? Ya canté, pero volvería a cantar, sí. Con la Es guitarra. vigilia. ¿Con la Aquí es guitarra? vigilia. ¿Ah? Con la guitarra, tenemos ¿Con la guitarra. guitarra? Tenemos guitarra aquí. Aquí no tenemos guitarra, aquí tenemos batería. Sí hay una guitarra eléctrica, si quieren les toco en ritmo de rock. Sí. Come on, rock. No. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en la palabra. Ya vamos a ver qué hacemos más luego. Aunque sea con panderos aquí, les hacemos el poderoso de Israel. Les pongo aquí a todas las hermanas para que allá les transmitan. A ver, sigamos. Capítulo 8, versículo 26. Otra de las cosas que el evangelista tiene que estar muy claro es que puede tener conversación con ángeles. El evangelista va a tener conversación, igual que el apóstol, igual que el profeta, pero por causa de la asignación puede venir y decirle tal cosa. Un ángel del Señor habló a Felipe, versículo 26, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Se acuerda que el evangelista habla con ángeles? Porque tiene muchos ángeles alrededor. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ahí no habían aviones, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aleluya. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. De Cesarea, ¿se acuerdan? Sí, wow. Entonces esta es una historia fabulosa, porque aquí muestra cómo Dios dice, a ver, yo quiero, le manda a un ángel para que el ángel se lo diga a Felipe. Felipe, tú te vas a ir a tal lugar. Entonces él se va a tal lugar y por el tal lugar aparece un eunuco. Y uno puede decir, es un eunuco etíope. ¿Qué tiene eso que ver? O sea, ¿no será que el evangelista puede mejor irse a una de las ciudades de Israel? O a una de las personas que tienen que ver con Israel. No se olviden que serán testigos desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios tiene un interés por levantar en todas las naciones, hasta lo último de la tierra, gente que tenga la capacidad de establecer el reino, y para eso se necesita que alguien vaya delegado. ¿No? Entonces, la persona va a ser delegada para poder hacerlo. Y en este caso, Felipe era uno de los esparcidos del principio, y entonces empieza a ejercer lo que Dios le dice. Primero, conversación con ángeles. Segundo, conocimiento de la palabra.
conocimiento de la palabra, nuevamente, ¿sí se acuerdan? Tiene que saber qué le va a predicar a una persona. Si usted le va a predicar a una persona, verá, le voy a contar mi testimonio. A ver, espérate un momento. El testimonio, si te da chance el tiempo, bien, pero tú tienes que ir con el mensaje rápido. Nosotros nos dieron una técnica, un taller de evangelismo. Evangelismo en 1 minuto se llama. En 1 minuto usted aborda a una persona y tiene chance de hacerle 4 o 5 preguntas y con eso de usted le presenta a Jesucristo. Por ejemplo, si yo le digo aquí a cualquiera de ustedes, suponiendo que no fuera cristiana ninguna, pero yo me acerco y le digo, buenos días. ¿Usted qué me dice? Buenas madrugadas. ¿Qué? Ah, aquí está. Y yo pensé que me estaban sacando tarjeta roja para que ya no, pero no es roja. Entonces, ya, está bien. Un momentito, pero ahorita estoy predicando. Disculpen, es que aquí tengo que atender todas las cosas. Es una transmisión en vivo y ustedes saben que en vivo las cosas suceden así. Un momentito, por favor. Entonces, sí, por favor, proceda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar el momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted le pregunta a una de las personas que está aquí y le dice, para poder establecer contacto, yo sé que a las mujeres les gusta conversar, pero a mí me gusta conversar más que las mujeres. Entonces, así me dicen, ¿no? Te habla más que las mujeres, es que es el don. Yo hablo por don, yo no hablo por chisme, yo hablo por don. Lo mío es por don. Y por eso hablo mucho. Pero dentro de la técnica de evangelismo, por ejemplo, está, usted se acerca con respeto, hola, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? La gente le va a quedar así viendo medio raro, pero usted le puede preguntar y le puede decir, ¿qué es lo mejor que a usted le ha pasado? Inmediatamente. Si yo le pregunto a usted en una parada de bus, en el metro o donde sea, ¿qué es lo mejor que a usted le ha pasado? Y usted en ese momento me va a decir conocerle a usted. No va a decir, va a decir lo mejor que le ha pasado en la vida. Es la hora, mis amadas, es por eso que digo esas tonterías que digo. Dice, ¿qué es lo mejor que le ha pasado? Y ahí la persona le va a contestar así en un momentito, que nació mi hija, que nació mi hijo y todo lo demás. Y así una serie de cosas, que es lo que el momento antes de Cristo, y ahí usted va a tener la oportunidad. Es un testimonio en 1 minuto, que es una de las herramientas muy buenas para conocer. Pero ¿cómo hago yo que una persona sea eficaz en el evangelio? Conociendo la palabra. Usted tiene que conocer la palabra para poder dar la buena nueva de salvación inmediatamente. Utilizar técnicas como estas son muy buenas, pero usted tiene que ser docto en la palabra. El evangelista se caracteriza por manejar la palabra, por saber en dónde está, por irse rápidamente de Romanos. Por ejemplo, si yo pregunto en este momento, a ver, ¿qué dice Romanos 5? A ver, 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿No es cierto? Habla de la justificación y así. El evangelista tiene que tener la Biblia aquí y aquí. Porque es evangelista, no va a estar con la Biblia ahí hablar. Usted va a hablar de la Biblia sin estar con la Biblia. ¿Me explico? El evangelista tiene que ir con la buena nueva, es decir, tiene que ir con el corazón y la mente. Va a haber gente que solamente con verle la Biblia bajo el brazo va a decir, no, yo no quiero saber nada. Yo no sé si es de los primos testigos o de quién será, ¿verdad? Así que hay que conocer la palabra. Entonces, démonos cuenta que Felipe le pregunta al eunuco si es que tiene comprensión de lo que está leyendo, porque Felipe ya había comprendido. Usted no puede explicar lo que no ha comprendido. Usted no puede hablar de salvación por gracia si usted primero no la ha comprendido y recibido. ¿Explico? Uno puede ser un falso evangelista, queriendo predicar cosas que no conoce y queriendo hacer milagros que no le fueron dados. El milagro, la capacidad para hacer milagros es un añadido al don de evangelista. O sea, que el que ya empieza a fluir en evangelista, ¿y cómo sé que soy evangelista? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo yo sé que soy evangelista? Dedíquese a hablar de Cristo y la gente que empiece a recibir, creer y a convertirse, ese es evangelista. El evangelista normalmente hace eso y después de que nace el niño, porque es un nacimiento nuevo, lo lleva a la iglesia. La gente que más lleva a gente a la iglesia, ese es evangelista. Porque le convenció rápido. No fue él, sino el espíritu, el don. Pero no le puede alimentar. No se olvide que para eso está el maestro o para eso está el pastor dentro de la iglesia. Entonces es la persona que va llevando siempre una persona nueva, otra persona, y vamos llevando a la iglesia. Entonces yo sí estoy orando al Señor para que se levanten evangelistas, porque si yo tengo 10 evangelistas, voy a tener 300, 400 personas. ¿Me explico? Esa es la cosa. Uno tiene que preparar.
Y también voy dando, del discipulado me voy a dar cuenta quién fluye como evangelista. Por ejemplo, acabo de preguntar en este momento, ¿quién sabe lo que dice Romanos 5? Ahí Robinson me dijo, ¿verdad? Nuestro hermano Robinson, justificados pues por la fe tenemos para... ya son indicios de lo que es el llamado. El que no se acuerda nunca, no se acuerda, ¿verdad? Ya, hay que alarle las orejas para que lea un poco más la palabra, pero de todas formas el don hace que las personas sean mucho más aprensivas y mucho más efectivas. No solamente tiene que tener conocimiento, sino que además tiene que tener firmeza para llamar. Esto es importante. El evangelista tiene que llamar. Es como el vendedor. El vendedor tiene que cerrar. Si no es un buen conversador, pero no un buen vendedor. Yo fui vendedor y me acuerdo que a mí me gustaba conversar, pero yo iba al punto. Aplicaba la técnica de ventas de Aristóteles, hacerle repetir 7 veces sí, y al final compra, sí, ¿verdad? Así medio como enajenado. Y así una serie de cosas. El vendedor tiene que ser persuasivo. Ese es el evangelista, está vendiendo el producto que es la salvación. Es el que presenta, oye, te voy a vender lo más tremendo. ¿Qué es lo más tremendo que a ti te ha pasado? Y luego le habla de Cristo. Esto es maravilloso. ¿Quieres comprar una casa sin dinero? Sí, claro que quiero comprar una casa. Bueno, en el cierre, ya lo sabemos. Es bueno para hacer cierre. Sí, ya cerremos entonces en este momento. No, que eso es una de las cosas vitales, gente que sabe vender y no sabe cerrar. Y eso Claro. es como no saber vender. Es un buen conversador. Es un buen conversador. Yo les digo siempre a las personas que trabajan conmigo en la cuestión legal, si usted al cliente que llega no cierra el negocio del negocio jurídico, usted es un gran conversador. No sirve de nada. Usted ha perdido 30 minutos de su vida o 1 hora conversando con alguien que tiene un problema. Usted cierra el negocio grande. A usted no le conviene tanto cobrar la consulta como cerrar el caso. Esa es una venta de producto. El que vende un bien inmueble tiene que cerrar. El que vende un servicio tiene que cerrar, porque si le digo, mi producto de internet es el mejor que yo tengo, pero no le vende, pierde el tiempo y se vuelve inefectivo. Lo mismo pasa con el evangelista. El evangelista tiene que decirle, quiere recibir a Cristo, pero después de haberle dicho, Cristo es lo mejor, porque yo te puedo decir esto y esto y esto y esto y esto, y ¿sabes qué? Y tiene que ser, otra cosa que es el evangelista. El evangelista no va a ir con óleo de ácido sulfúrico, sino que tiene que ir con óleo de alegría, ¿verdad? Y va a llegar y le va a decir la buena nueva de Cristo. Oye, qué bien se te ve sentada en esa silla de la iglesia, tremendo. Algo pasa contigo cuando entras en las cosas de Dios, es el que va a motivar. Tiene que tener, no somos coach, pero sí tenemos que manifestar lo que el Señor dice en su palabra, que es óleo de alegría. Ya voy a ir terminando, por favor, ahora sí, porque en serio que ya les estoy viendo a todos los de allá y los de acá cansados. Aquí el único que es una máquina de predicar, hasta que me hacen una pausa. Cuando me preguntan, ahí empiezo yo así. Así que dejamos las preguntas para el último. Ok. Entonces le explica la doctrina, pues le dice, ¿entiendes? Porque le estaba hablando del pasaje de Isaías, de la escritura, que dice, como oveja a la muerte fue llevado. ¿Qué quiere decir? Que le habló de vicariato. Yo le puedo hablar a una persona de una oveja que es llevado al matadero, pero sin la base bíblica y sin el conocimiento de lo que eso significa, no voy a poder explicar lo que es el vicariato. O sea, imagínense, al etíope le estaba diciendo, él fue a ese lugar como oveja al matadero, es decir, a la cruz, fue por ti, etíope, por mí, pero yo soy etíope, soy eunuco y soy de la reina de Candace, o sea, no tengo nada que ver con el pueblo judío, nada que ver, él fue por ti. Y le convence. La explicación del texto es importante que usted la sepa. Y como cordero mudo delante del que lo trasquiló. Y hay una porción que el evangelista utiliza mucho cuando dice que no abrió la boca ante sus trasquiladores, porque sabe qué hizo ahí. No sé si usted esté consciente, pero el Señor Jesucristo cayó de amor por usted. Él se cayó la boca por amor. Dijo, yo vengo a morir y muero. Yo aquí no vengo a argumentar, yo lo que tengo que hacer es morir por cada uno de ellos. Así que no abrió su boca ante sus trasquiladores, pero usted tiene que saber lo que significa ese texto. En su humillación no se le hizo justicia, esa justicia humana. Entonces yo me imagino que hasta aquí ya el etíope estaba convencido, no se le hizo justicia, o sea que muere un inocente. ¿Y por quién murió? ¿Por los judíos que estaban ahí? No murió por ellos, murió por ti, murió por mí. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Qué significa esto? La generación del cordero que fue llevado. ¿Quién cuenta la generación del cordero?
¿Quién va a contar? ¿Quién cuenta los hijos del hombre? La esposa. ¿Me entendieron? Su generación, ¿quién la contará? Nosotros que somos la novia hoy y que mañana seremos la esposa, vamos a contar los hijos que le vamos a dar. Su generación, ¿quién la contará? No está diciendo se quedó sin generación aquí en la tierra y no va a tener más hijos. No, no, no. Está preguntando, ¿quién la contará? O sea que lo que estamos haciendo en este texto del pasaje Isaías está diciendo que lo que haces aquí en la tierra tiene trascendencia en el cielo. O sea que no solamente estoy convirtiendo a un etíope, sino que estoy convirtiendo a alguien que es parte de la novia. Y que juntos vamos a contar todas las maravillas que vamos a hacer en la eternidad, entre ellos los hijos que le vamos a dar al Cordero. Bendito sea el Señor. Porque fue quitada de la tierra su vida. Él dio su vida por nosotros. Y entonces hasta aquí respondió el eunuco y dijo, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe le habló y le explicó todo lo que les estoy diciendo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea que les habló de la doctrina de los bautizos. Era docto, pues le habló de la doctrina de los bautizos. Y entonces el eunuco dijo, y llegaron a un cierto lugar, dice, aún llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Entonces, característica del evangelista, después de haber dado una cátedra de lo que es en poco tiempo, ¿no? Porque tampoco es una prédica magisterial, es un evangelismo. Lo que va a hacer es decirle, ¿sabes qué? Hay algo que tú tienes que hacer, tienes que dar testimonio. Bautizarse es una cosa tan tremenda. Es más, el que no se haya bautizado con pleno conocimiento debería bautizarse, y debería bautizarse bien, y debería bautizarse en el Jordán con el apóstol Gerson en octubre de 2023, aleluya. ¿Verdad? Así que el que se apunte... Ya hizo el cierre del negocio. Y ya vi que ahí levantaron la mano. A ver, veamos aquí lo que dice el chat. Dice, ¿cuánto tengo que pagar? Ah, ya, pues vamos a ver. No, no dice eso. Así que él en ese momento le habla del bautizo y el otro le responde lo que quiere, porque le estaba diciendo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees? Sí, bautízate. Así que hay que bautizar. El objetivo final de la evangelización es el bautizo, que es el sello, es la apertura, ¿sí se acuerdan? Es la apertura del reino, lo que vamos a hacer. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo bautiza, el otro queda sellado, se hace lo que se tiene que hacer y finalmente dice, para ya ir cerrando lo del tema del evangelista, cuando subieron del agua, el espíritu, es decir, terminada la asignación, el espíritu del Señor toma control. Toma control. El evangelista, una vez culminada la obra, toma control. Porque en este caso arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto haciendo lo mismo. Es decir, que el Señor se encarga de que el evangelista como ministro tenga una asignación muy potente, muy poderosa. Tenga los recursos, tenga la capacidad de desplazarse, tenga la elocuencia, sea evidente lo que está haciendo. Es uno de los ministerios más vistosos. Es un ministerio que funciona normalmente, como ustedes ven, en Azoto. Funciona aquí, funciona acá, funciona acá, funciona acá. Es un enviado. Normalmente se le confunde con el apóstol porque es enviado. Normalmente es enviado. Tengo una pregunta, apóstol. Está el evangelista puede estar como oficio y también puede estar trabajando como don, porque no todos logran llegar, tienen un manto como el que usted está describiendo. Hay unos que se quedan como operando en la operación, pero como de forma local en la iglesia y no se le ve esa trascendencia que usted describe, pero más sin embargo sí a otros sí se le ve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro aquí? Bueno, la fe, el nivel de ¿Cierto? fe, el nivel de fe. O sea que sí, porque no se describe como que hayan oficios y otro y don, sino aquí eres y vas a alcanzarlo de acuerdo al nivel de fe que tengas. Al nivel de fe. El nivel de fe le va a dar a usted naciones o no naciones. Y en la mañana una persona muy ungida de parte de Dios, muy usada, me dijo lo que usted me ha dicho. El llamado suyo es a las naciones. Es muy fuerte, muy potente. Y claro, ¿pero por qué? Hay un nivel de fe. Hay nivel de fe. Me explico. Usted va a trascender, los que están aquí van a trascender porque el Señor le dice, el Padre le dice al Hijo, pídeme
y te daré las naciones, como herencia a las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, cuando alguien le pide, le dice, a ver, pídeme algo. El nivel de fe de esa persona con respecto a uno le va a pedir si tiene fe. Si no tiene fe, si está medio dudoso, ¿qué será? ¿Qué será de pedirle a Dios? Señor, con que tú me des mi provincia estoy bien. Y le da la provincia. Señor, mi país, le da el país. Señor, las naciones, le da las naciones. El Señor dice, pídeme. Ahora tiene que pedir, cuando pidas, pide con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el ministerio del evangelista es muy lindo. Lo han metido dentro de los que han cesado. Y la mayoría de las personas que se mueven en el ministerio del evangelista me da mucha pena, porque no conocen la trascendencia de lo que esto hace y la potencia de la fe que deben tener para poder alcanzar esos niveles que otros sí han alcanzado. Así que yo les bendigo en el nombre de Jesús para que puedan alcanzar en la fe el nivel que el Señor Jesucristo espera de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes. En el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a este grupo para que, si de aquí, de esta manada, hay 1, 2, 3 o todos, de todos los que están levantando aquí junto conmigo y allá en las naciones, en el nombre de Jesús, si se tiene que activar, y les digo esto con fuego en mi mano está con fuego en este momento. Yo tengo fuego en mi mano en este momento, en el nombre de Jesús. Si se activa ahora el ministerio evangelístico, porque si es que es Betel Puerto Rico Internacional o es Betel Internacional, es para que vayan y hagan, vayan y bauticen, vayan y establezcan, vayan y conquisten, desplacen tinieblas, hagan lo que tienen que hacer, unjan, bauticen, echen fuera demonios y reciban los galardones del reino para la asignación completa. Así de claro, que todas las puertas para que esto se cumpla de manera perfecta se dan y no hay ningún impedimento que el enemigo pueda poner. Despiértense ahora todos los que son llamados a este gloriosísimo ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Amén. Amén. Ay, qué lindo, glorioso, glorioso, qué bello. ¿Cantamos? ¿O ya usted se quiere ir? Cantemos. Yo no tengo sueño. Hermanos, qué bellos. Ahora si les ven la cara. Bueno, aquí estamos de festejo todavía, ¿no? ¿Sí ve? En la cafetería. Estamos festejando. Cantemos un chill, cantemos una. Cantemos, ¿cuál? Ah, la que estábamos cantando hace un momento. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Mañana las alabanzas al Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantar las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por... Y si hay alguno que está por ahí, ya le salió la profeta Leida Loborica. A mí me salió la pentecostal de una vez. Yo nunca fui pentecostal, como que en una iglesia bautista, pero como que tenía como que la pentecostal dentro. Amén, amén. Hoy ha sido una noche muy hermosa y fíjese, comenzamos cantando un coro del ayer sin darnos cuenta, porque eso fue lo que salió en mi espíritu. ¿Y cuál era, Saraí? Vamos a cantarlo para con los hermanos de Ecuador. ¿Cuál fue el que? El Espíritu Santo, ¿cuál? Ay, sí, ese. Vamos a cerrar con ese para que el apóstol siga ya con su congregación, con su manada. Amén. Adoramos al Señor. Ellos pueden escuchar, bendito que sería. Ellos no están escuchando. ¿Están escuchando? Sí. Amén. Bueno. Pues nos unimos para cerrar. Les amo, les bendigo, espero que podamos volvernos a ver y llevar esta manada para allá. Ha sido un tiempo hermoso. Yo de verdad, a veces me da un chin de celo santo. Me da un chin de celo santo porque ustedes le sacan el jugo, lo tienen ahí le sacan el jugo y no lo comparten. Vamos a ir adelante. A ver,
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Declaramos que Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Amén, amén. Amén. Te adoramos, Señor. Muy bien, muchas gracias. Gracias con todas, gracias con todos. Nosotros vamos a seguir aquí. En realidad que este ya es el momento de dormir, No, no. O sea, vamos a. pero no vamos a dormir porque estamos haciendo vigilia. Exacto. Entonces, bueno, en este momento yo no estoy así tan serio como las veces pasadas. Es que ellos no me dejan. Entonces, con ole de alegría yo ejerzo mi ministerio. Llamada Tranquilo, apóstol, le amamos, le bendecimos, estamos gozosos, estamos en libertad, la misma libertad que el Espíritu nos da. No se preocupe que aquí estas naciones, si están conmigo porque igualmente están felices, están gozosos, están en libertad. Le agradezco ese tiempo, les bendecimos, proclamamos que esta es la apertura de un nuevo tiempo para nosotros, para la iglesia del Señor. Creo que es un tiempo donde el Señor empieza a derramar de su espíritu más profundamente en nosotros, un despertar en el espíritu como nunca antes. Yo ayer podía sentir aguas que se movían, el movimiento de las aguas, pero el movimiento de las aguas del espíritu, trayendo algo nuevo sobre su amada. Yo me gozo que estén ahí en vigilia, que estén en unanimidad. Dice que había un pueblo que en un momento dado creyó en una promesa que se les dio y permanecieron juntos unánimes, sabiendo que el que se iba dejaría algo sobre sus vidas. Y dijo, yo me voy, pero les voy a enviar a uno que le va a dar poder. Y ya estamos a casi unos días donde se celebra de alguna manera o se ratifica ese tiempo. Yo creo que cada año el Señor envió a su pueblo de alguna manera, a los que, ¿verdad? A los que celebran sus fiestas y a los que todavía nosotros, porque esta es una fiesta que el pueblo del Señor celebra, Pentecostés. Pero estoy sintiendo que este año el Señor está haciendo algo mucho más profundo en nuestras vidas. No es un Pentecostés igual, no es el Pentecostés litúrgico y también religioso en el que fuimos envueltos por mucho tiempo.
Yo creo que también sin religión vamos a comenzar a caminar así por ese camino que el Señor le llamó, volvamos a la senda. Esa senda no habla de que volvamos a la religión y que volvamos a rudimentos, sino que volvamos a la pasión, a la entrega, al hambre por Él y por su presencia y por su espíritu, pero más que nada también a creer que Él nos dejó algo y que nos dio poder para hacer cosas. De manera que cuando ahora, en la noche que está avanzada, nuestros ojos físicos puedan ver cosas que puedan tal vez turbarnos, que eso no sea motivo de que se mengue la fe en nosotros. Dice, hallaré yo fe en esos días. Pareciera que vamos a ver cosas tan terribles que pudiese que la fe de muchos sea tocada. Mas, sin embargo, yo lo que vengo declarando es que la fe de los hijos comienza a ser elevada y potenciada a un grado que vamos a hacer cosas mayores que las que él hizo. Ya les expliqué hoy, según lo que recibí del Espíritu, que fue eso mayor que caminar por las aguas, que resucitar muertos, que sanar enfermos. Y era un testimonio de algo que Jesús no pudo hacer y decir que fue un pecador. Y creo que eso es lo más grande que nosotros podamos hacer. Y va unido con lo que es el ministerio del evangelista. Y creo que es un ministerio que también nos corresponde a todos. Eso es algo, una encomienda que se nos dio a todos. Yo creo que esa es la gran comisión y yo creo que también todos la tenemos. Así que proclamamos que este es un tiempo glorioso de apertura, de ensanchamiento, de desplazamiento de tinieblas, de aceleramiento, de posicionamiento, de gloria, de riqueza, llegando a nuestras manos para avanzar. Y yo así lo he creído, así lo he sentido, así yo lo proclamo sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus naciones, sobre sus territorios, sobre sus familias, sobre todo el que tenga la fe suficiente para creer que aunque veamos lo que veamos, vamos a ir en avanzada, vamos a ir conquistando. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, así lo declaramos y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo la vida del apóstol, bendigo su casa, su familia, su congregación, bendigo la vida de cada uno de ustedes, de los que están ahí reunidos, de mis hermanos, bendigo la vida de cada una de estas mujeres, de sus naciones, de las naciones que representan. En el nombre de Jesús proclamamos que el Señor nos sigue ensanchando nuestro territorio, sigue trayendo árboles de justicia, levantando la gente entendida con diseños de reino, con el corazón correcto, con las palabras correctas en su boca, para desatar bendición, para desatar vida, para traer la voluntad del reino del Señor a la tierra, los diseños del Padre a la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, yo hablo, Padre, por esta puerta que tú has abierto en esta noche, a través de esta mujer de Margarita, de esta pastora en Holanda. Gracias porque yo recibo, Señor, esa bendición. Yo recibí ya a Holanda, recibo a Europa, recibo a Italia, recibo a España, recibo a Costa Rica, recibo Brasil, todas esas naciones que tú nos has prometido. Vamos a conquistarlas en tu nombre. Allí vamos a levantar árboles de justicia, gente, mujeres entendidas, hombres y mujeres entendidas, profetas que se levanten con una visión y una voz alineada para proclamar tu verdad, una voz que esté unificada, una voz que esté alineada en los tiempos, Padre, porque tú no has cambiado, Señor. Gracias. Yo ahora mismo retiramos toda pasividad de nosotros, Padre, y nos embarazamos en esta hora. Nos embarazamos de lo que tú tienes en tu corazón. Nos embarazamos de tus sueños. Nos embarazamos de tus anhelos. Nos embarazamos de tu visión. Todo lo que era pereza, conformismo, todo lo que estaba haciendo que nosotros estuviésemos detenidos, ahora en el nombre poderoso de Jesús es soltado y comenzamos a adentrarnos en las profundidades de tu espíritu ahora. Ese fluir, esa hambre, esa sed, ese calor, esa unción, ese rocío, ese Espíritu Santo operando activamente en nosotros, ese fuego descendiendo. Veremos proeza a cosas que ojo no había visto antes. Lo veremos hacer en este tiempo a través de tus pequeños, a través de los que te han
creído, a través de los que tú escogiste, a través de todo aquel, Padre, que se pone en tu mano. Yo bendigo, Padre, todas las naciones de la tierra, todo aquel que te invoque en esta hora, todo aquel que te está clamando en esta hora. Son las 3 de la mañana casi, Padre, a esta hora, Señor, donde las tinieblas también operan con mayor fuerza. Aquí habemos personas que estamos en la brecha, que vigilamos, que estamos atentos, que tenemos hambre, que bendecimos las naciones, que bendecimos nuestros hijos, que bendecimos los que están en la carretera, los que están operando en sus respectivas asignaciones, ya sea en los hospitales, las enfermeras, los médicos, los policías. Les bendecimos, Padre, enviamos bendición sobre todos ellos. Estamos, Padre, resguardados, Señor, por tu palabra, bajo el manto y el abrigo tuyo, Señor. Padre, y en esta hora despierta tus atalayas en todas las naciones de la tierra. Despierta tu vigía, Padre, en todas las naciones de la tierra. Despierta tus intercesores, gente, Padre, que pueda entender y pararse, Señor. Padre, aunque sea uno allí clamando, Padre, tú haces. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú harás. Gracias por lo que ya tú hiciste, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que caló profundo en nuestros corazones, que nos inyectó de fe, Señor, para creer, Señor, e ir a hacer lo que tú nos has dicho y nos has dado, Padre, como encomienda. Yo bendigo cada una de ellas, cada vida, cada nación, cada familia, cada ministro, los que están activamente, los que se están gestando en el Espíritu, que prontamente tú evidenciarás. Bendigo familia de Betel en todas las naciones de la tierra. Proclamo que Betel se expande. Oh, Padre, se expande y se expande. Que le nacen hijos, te nacen hijos en todas las naciones de la tierra. Sos conocida, Betel. Oh, puerta, porque en ti hay matriz. Hay revelación, hay palabra, hay corazón, hay pureza, hay amor. Sean benditas las naciones también por causa de este ministerio. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos esta palabra ahí a Argentina, desde la Patagonia hasta Italia, allá donde está, en el Centroamérica, Colombia, Venezuela. Yo te bendigo que estás ahí. Guatemala, te bendigo que estás ahí, en el nombre de Jesús. Panamá, Anabel, yo te bendigo como puente a todas las naciones de la tierra. Te bendigo. Bendigo Ecuador, Padre, en el nombre de Jesús. Estados Unidos, en el nombre de Jesús. Sean benditas las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Les amo. Mando la bashaita y a la laikat. Padre, haz que nazca, que se afirme, Señor, ese fuego que has puesto en vuestros corazones, Señor, por todas las naciones de la tierra, por tu amada, Señor, por vuestros hermanos, porque somos uno en ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Vaya apóstol. Sí, amén. Amén. Bueno, aplausos. Amén. Bueno, les dejamos para que ustedes sigan, creo que siguen, ¿no? O ya se retiran. No, que si nosotras nos vamos a retirar, no. Ya se fueron, dice, ya no hay nadie. No, nosotras nos quedamos, ustedes se van, pero nos quedamos. Ya, muy bien, bueno. Les bendecimos, nosotros acá también seguimos con lo nuestro. Que el Padre les bendiga, un abrazo fuerte. Gracias, mi amado profeta, y a todas las profetas de las naciones. Bendecimos estas naciones, las bendecimos, las cubrimos y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un abrazo fuerte. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Shalom. Bendiciones, apóstol. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Yolanda, abre tu micrófono, preséntanos a la hermana. Bendiciones. Leida, permiso, Leida, un momentico. ¿Me escuchas?